Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Mi nombre es Carlos, soy economista aficionado al análisis de datos y quería presentaros mi pequeño training que voy a subir a mi canal de YouTube, donde vamos a introducirnos en esta materia, trabajando siempre con datos económico-contables, es decir, enfocado para economistas, auditores, directores financieros o gente del sector que quiera adentrarse en este mundo que ahora está tan de moda, ¿no? El data analysis. Y quería presentaros el trabajo desde dos perspectivas o formas de trabajar. Una es Microsoft Excel, y utilizando concretamente el lenguaje DAX y Power Pivot. Y otra es utilizando Python como lenguaje de programación y concretamente la biblioteca de Pandas, ¿de acuerdo? Una biblioteca utilizada a nivel mundial por todos los analistas de datos que utilizan Python. Entonces, bueno, quería enseñaros las dos formas de trabajar y al final de este pequeño training, bueno, pues decidir, ¿no? Cuál es mejor de las dos o si pueden complementarse o cuál está más indicado y para quién. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con este archivo que he exportado de mi programa contable, ¿de acuerdo? Es un libro diario de una empresa y vamos a no exportado ni el título de las cuentas ni los conceptos de los asientos por tema de política de protección de datos. Y bueno, vamos a empezar con la parte más importante del análisis de datos, que es el data clean y limpieza de datos, ¿de acuerdo? Sabemos que sin una buena limpieza de datos no se pueden trabajar los mismos, eso es así. Y luego ya seguiremos con el análisis de tablas dinámicas, lenguaje DAX, inteligencia temporal, un poquito, ¿de acuerdo? No vamos a extendernos mucho en este vídeo para no hacerlo muy pesado y mejor pues eso, ir subiendo vídeos cortitos y que sean de fácil digestión. ¿De acuerdo? Y cualquier duda que tengáis, pues podéis ponerla en comentarios y yo os las iré resolviendo. Bien, pues bueno, vamos a empezar con el data cleaning, como digo. De momento vemos que las 6 primeras filas no aportan mucha información. Podemos eliminarlas. Continuamos creando una columna pivote para evitar cuando filtremos las columnas que hayan saltos de fila. ¿De acuerdo? Esta columna pivote tiene que estar completa con datos de principio a fin de la tabla. ¿De acuerdo? Y ahora sí podemos filtrar, como digo, por columna, por ejemplo, fecha. Vamos a eliminar, si las hay, celdas en blanco. ¿De acuerdo? Mira esta fila que tiene los totales, debe ya haber y además están corridos hacia la derecha, pues podemos eliminarla. ¿De acuerdo? Y ahora sí que sí, vemos que contiene todo datos la columna fecha, no tiene un formato que no es el deseable, vamos a pasarlo a fecha corta. ¿De acuerdo? Tampoco nos hace caso, ¿por qué? Bueno, pues estoy viendo que tiene un carácter punto o sea, justo detrás del texto del mes, y lo que vamos a hacer es reemplazar ese punto por blanco. Y ahora sí, tenemos el formato fecha como toca, aunque vemos que estamos tratando un diario del ejercicio 2020 y nos ha cogido como año en 2021, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todos los datos y vamos a reemplazar de nuevo el 2021 por el 2020 y ya lo tenemos. Se supone que ahora vemos cómo está aquí la jerarquía de meses del año y vemos que se nos ha quedado fuera el 29 de febrero. ¿Por qué? Porque el 2020 es un año bisiesto y como ha detectado Excel que era el 2021, pues ha dejado fuera de la jerarquía el 29 de febrero. Pero bueno, esto tiene muy fácil solución, que es la misma. Es decir, cogemos todo el 29 de febrero y donde hay 29 de febrero le voy a decir 29 del 2, devuélveme 29 del 2 en este formato del 2020. Perdón, se me ha ido 29 del 2 del 2020. Y ahora sí, reemplazamos y ya tenemos una columna fecha limpia. ¿De acuerdo? Como vemos, con su jerarquía por meses. Aquí tenemos la columna de asiento, que no tiene valores en blanco. Orden de asiento, o sea, el número de apunte dentro de cada asiento. De acuerdo, tampoco hay valores en blanco. Esta columna es todo unos, no sé lo que es, pero me la voy a cargar porque una columna con todo unos ahora mismo no me sirve para nada. Ya tengo mi columna pivote. De acuerdo, aquí tengo las cuentas contables a máximo dígito. Vamos a extraer, mejor dicho, a 3 dígitos, porque esto nos puede ayudar en un momento posterior. Vamos a utilizar la fórmula extrae. ¿Qué texto extraigo? A partir de posición inicial, a partir de qué carácter del primero. ¿Y cuántos quiero? 3. Quiero 3 dígitos. Control C y me voy al final. Control J. Control C, Control V para eliminar las fórmulas. Y esto lo voy a llamar 3 dígitos.
Perfecto. Y aquí tengo el debe y el haber con celdas en blanco, que una buena práctica en el data cleaning, cuando trabajamos datos numéricos, es que no hayan celdas en blanco, preferimos ceros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar los blancos por ceros. Perfecto, ya lo tenemos. Si esto está bien, la suma del debe ser igual a la suma del haber. Perfecto, y ya tenemos un diario limpio. Vamos a eliminar la columna pivote, que ya no nos sirve para nada. Y bueno, ¿es útil analizar un diario? Bueno, yo creo que los que trabajamos en economía de auditoría, contabilidad, etcétera, bueno, sabemos que el diario en sí no es lo más útil, es mejor trabajar a lo mejor un sumas y saldos que podemos crear con una tabla dinámica. Pero antes de crear el sumas y saldos, creo, ya pensando a posteriori, creo que va a ser muy útil que creemos una columna saldo que sea la diferencia entre el debe y el haber, de forma que los saldos deudores sean positivos y los acreedores sean negativos. ¿De acuerdo? Vamos al final. Control J y lo mismo, copiamos y pegamos valores para eliminar las fórmulas. Y ahora sí, podemos coger toda la tabla y le decimos que inserte tabla dinámica. ¿Y dónde la quiero? Pues al ladito del diario, aquí. Y aquí vemos que si pongo las cuentas en filas y aquí ponemos el saldo, bueno, pues ya tenemos un sumas y saldos, ¿de acuerdo? Tenemos un sumas y saldos y esto, trabajarlo en tabla dinámica es muy interesante porque a partir de este sumas y saldos podemos, podemos, por ejemplo, escoger, no sé, una cuenta de gestión. Vamos a decir la cuenta 6, esta por ejemplo. Si hacemos doble clic aquí, en la tabla dinámica, ¿qué estamos viendo? Pues esto es el mayor de la cuenta, es decir, a partir de una tabla de un sumas y saldos creado en tabla dinámica podemos obtener el mayor de la cuenta. El mayor de la cuenta, que en su formato clásico va de fecha más antigua a más reciente. Aquí nos ha invertido el orden de las fechas, pero bueno, es tan sencillo como coger los datos, ordenarlos por fecha y decirle de más antiguo a más reciente. Ya tendríamos un libro mayor que, si acumulamos o sumamos todo el debe, vemos que el importe que suma, 4.267,84, es el mismo que el que aparece aquí en la tabla dinámica del sumas y saldos, que no es más que un agregado de todos los movimientos del año de esa cuenta. Y muy bien, pues nada, aquí tendríamos un libro mayor, ¿de acuerdo? Conocido por todos los que trabajamos en este sector. Esto ya empieza a ser un poco más útil, ¿no? A efectos de análisis contable. Vamos a eliminar el mayor que ahora no nos interesa. ¿De acuerdo? Y bueno, volviendo aquí al sumas y saldos tabla dinámica que tenemos, quizás, bueno, aquí estamos viendo todo el agregado, ¿de acuerdo? De los movimientos del año 2020. Pero a mí me podría interesar en un momento dado pues saber cuál es el sumas y saldos de la apertura o por trimestres, ¿no? Igual es más eficiente y nos va a aportar más información. Y para ello ya tenemos sí que adentrarnos en el lenguaje DAX, ¿de acuerdo? Con Power Pivot, y aplicaremos inteligencia temporal para ello. Entonces, de momento me voy a cargar la tabla dinámica, voy a volver a coger todo el diario, ¿de acuerdo? Y me lo voy a llevar al modelo de datos de Power Pivot. Y Power Pivot, bueno, ahora os digo, para los que no estéis familiarizados con él, Power Pivot yo no puedo modificar las celdas, ¿de acuerdo? Ya tengo una tabla dada que he importado aquí al modelo de datos y lo único que puedo hacer es crear medidas o fórmulas para operar entre columnas, ¿de acuerdo? Puedo crear medidas implícitas o explícitas, que se llaman. Es decir, entonces no puedo modificar las celdas, pero sí que puedo crear fórmulas DAX, ¿de acuerdo? Para que a la hora de, por ejemplo, de cuando queremos una tabla dinámica o aplicar este modelo de datos a tabla dinámica, pues podamos aplicar una serie de fórmulas donde se filtren columnas y aparezcan ciertos datos que queramos ver, ¿de acuerdo? O sea, no operamos a nivel de celdas, sino que operamos a nivel de columna, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver lo que significa esto, porque esto es más fácil verlo que contarlo. Entonces, bueno, hemos dicho que vamos a aplicar inteligencia temporal para obtener sumas y saldos mensuales, trimestrales, o ¿no? Movernos en el tiempo, ¿no? En definitiva, y hacer más rico el análisis. Entonces, para ello tenemos que crear una tabla de fechas, una tabla calendario que se va a crear a partir de esta tabla diario. Esta tabla, que aquí se llama tabla 2, vamos a decirle diario contable, por ejemplo, y a partir de este diario que contiene una columna fechas, esto es muy inteligente, ¿de acuerdo? Power Pivot, y va a ser capaz de crear una tabla calendario.
una tabla calendario de todas las fechas del ejercicio 2020. Y aquí la tenemos. Esta tabla calendario comparte una columna, que es date, ¿vale? La comparte con diario, que tiene su columna fecha. Aquí evidentemente solamente en el diario van a aparecer las fechas donde hay apuntes contables y aquí en la tabla calendario aparecen todas las fechas del año. Pero bueno, son datos compartidos. Entonces por ahí vamos a hacer la unión de las dos tablas. Entonces aquí en vista de diagrama vamos a decir que ambas tablas se relacionan por fecha y date. Y ahora sí, tabla dinámica. Vamos a crear una tabla dinámica, ¿de acuerdo? En hoja existente, aquí como siempre al lado del diario. ¿De acuerdo? Y ya vemos las dos tablas, diario contable y calendario. Si volvemos a poner en filas las cuentas y el saldo y por interacción entre ambas tablas ya nos aparece aquí la jerarquía, marcamos la jerarquía y expandimos, vemos que nuestra tabla dinámica se ha transformado en algo mucho más enriquecedor, ¿no? Algo mucho más rico. Vemos un sumas y saldos ya por meses, ¿de acuerdo? Por meses, con un total general que coincide con la columna saldo que teníamos aquí, ¿de acuerdo? Total general es igual a la columna saldo. Es el acumulado de todo el año. Claro, aquí lo que estamos viendo es que vemos por meses, no estamos viendo acumulados mensuales, sino estamos viendo en los meses cada cuenta, ¿no? por meses. Vemos donde han habido apuntes contables en esas cuentas, en esos meses, pues nos aparece el dato. Pero no estamos viendo un acumulado. Por ejemplo, la cuenta está de fondo social, a 101. Claro, en enero tienen el asiento de apertura, pues un apunte acreedor por el fondo social, y luego durante el año evidentemente ya no hay más apuntes, porque no han habido ampliaciones de capital ni nada similar, no hay más apuntes, y luego en un total general pues ya volvemos a verlo. ¿Por qué? Porque es el acumulado, aquí sí es el acumulado de todo el año, pero los meses, como digo, no son acumulados, aparecen datos donde pues cuando han habido apuntes. Claro, a mí me es más interesante poder ver acumulados. Y lo que vamos a hacer ahora es con fórmulas DAX e inteligencia temporal, vamos a crear acumulados trimestrales, ¿de acuerdo? De momento me cargo la jerarquía de fechas, me vuelvo al modelo de datos, quito la vista de diagrama y aquí abajo puedo crear las medidas o fórmulas DAX. Entonces, por ejemplo, sumas y saldos, vamos a ver el de apertura. Que el de apertura estoy pensando que no me va a hacer falta inteligencia temporal, porque puedo filtrar directamente por el asiento número 1, ¿de acuerdo? De la columna asiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues la fórmula DAX por excelencia y que vamos a aplicar ahora es calculate. Calculate, que me pide una expresión, que como hemos dicho, en DAX trabajamos por columnas y no por celdas, entonces necesitamos una expresión que sea fórmula de columna. En este caso, pues el sumatorio de la columna saldo. ¿De qué tabla? De diario contable. ¿De acuerdo? Entonces, cierro paréntesis y ahora puedo meter un filtro. Y como he dicho, quiero el asiento de apertura. Eso significa que quiero que me des el sumas y saldos, ¿de acuerdo? Sumas y saldos, pero solamente del asiento de apertura. ¿Y cómo va a detectar el asiento de apertura? Porque pues el asiento de apertura sabemos que tiene el número 1. En este caso el filtro va a ser en diario, columna asiento, cuando sea igual a 1. Vamos a dar intro. Nos devolverá el sumas y saldos del asiento de apertura. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el sumas y saldos del asiento de apertura. Y ahora, como hemos dicho, ahora sí necesitamos inteligencia temporal para crear sumas y saldos acumulados, ¿de acuerdo? Acumulados trimestrales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a crear el del primer trimestre. Dos puntos igual, misma fórmula calculate con expresión suma de saldo, suma diario saldo, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿qué filtro utilizaremos? Ahora ya necesitamos inteligencia temporal. Entonces, la fórmula que nos va a ayudar a obtener estos acumulados trimestrales va a ser dateAdd, ¿vale? Añadir fecha. DateAdd. DateAdd, ¿qué nos pide? Nos pide una columna de fechas. ¿Dónde están las fechas? Pues como hemos relacionado diario contable con la tabla calendario y sabemos que se relaciona por una columna de fechas, podemos coger la tabla calendario, calendar, ¿de acuerdo? Calendario, la columna de fechas, date. Número de intervalos, aquí saber que el intervalo 0 son 4 trimestres, el acumulado de 4 trimestres, el menos 1 sería 3 trimestres acumulados, el menos 2, 2 trimestres y el menos 3, un trimestre acumulado, solamente el primero. Entonces, como queremos el primer trimestre, le decimos menos 3 y ¿cuál es el intervalo? Quarter, trimestre. ¿De acuerdo? Cerramos paréntesis y si hemos aplicado bien la fórmula, perfecto, no nos da ningún tipo de error ni aviso, por lo tanto esto está bien. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos el primer trimestre y desde el primer trimestre podemos utilizar la misma fórmula
para crear únicamente modificando los intervalos, ¿de acuerdo? Los demás trimestres acumulados. En este caso, vamos a crear el segundo. Hemos dicho que el segundo era -2. El tercero. Con -1. Y aunque no haga falta, porque tenemos, ya sabemos que la tabla dinámica nos devuelve el acumulado también total del año, a partir de la columna saldo, pero bueno, vamos a crear también el del cuarto trimestre para que veamos si lo hemos hecho bien, si funciona la fórmula. Vale, cuarto trimestre. Hemos dicho que el acumulado de los 4 es 0. Perfecto, pues ya tengo mis medidas de sumas y saldos de la apertura, primer trimestre acumulado, segundo, tercero y cuarto. Ahora nos volvemos a la tabla dinámica. Ya hemos eliminado previamente la jerarquía porque ahora no la necesitamos al haber creado las medidas. Y aquí tengo, de acuerdo, en diario contable, tengo todas las medidas explícitas que he creado. Entonces, si me las llevo a la tabla dinámica, sumas y saldos, apertura, primer trimestre, segundo, tercero y el cuarto para comprobar, ¿de acuerdo? El cuarto para comprobar que no hay diferencias con la suma de saldo, que como hemos dicho es el acumulado de los 4 trimestres también. Bueno, vamos a ver. Es decir, si yo resto este a este, si me da ceros que no hay diferencias. Entonces, si yo me llevo esto al final, vemos que todos los valores son ceros, por lo tanto no hay diferencias. He creado bien mi medida, mi fórmula DAX. Muy bien, pues bueno, ahora vemos un sumas y saldos con muchos más datos que al principio. Es decir, con el modelo de tabla dinámica tradicional únicamente podía crear un sumas y saldos, es decir, del acumulado de todo el año, y aplicando fórmulas DAX, ¿de acuerdo? Con inteligencia temporal, pues he conseguido expandir mis sumas y saldos, ¿de acuerdo? De forma que pues he podido ver la apertura y puedo ver acumulado por trimestres, y ahora la información está mucho más desglosada y en definitiva lo que nos interesa, que es el objetivo de este training, a efectos del análisis de datos, bueno, pues tengo mucha más información. ¿De acuerdo? Ahora tengo mucha más información. Puedo ver variaciones por trimestres y de forma acumulada, ¿no? Entonces, que esto enriquece mucho la visualización. Y bueno, espero que os haya gustado este primer vídeo del training. No voy a hacerlo más extenso porque quiero que sea fácilmente digerible. Y bueno, como os he dicho al principio, cualquier duda que tengáis me la podéis poner en comentarios y os las iré resolviendo. Y bueno, en breve subiremos el segundo vídeo para seguir con este procedimiento de aprendizaje. Un saludo y un abrazo a todos.